Bueno, vamos a terminar con el tema de capacitancia. Creo que en la clase pasada les estaba resolviendo algunos problemas, bro, de los capacitores más comunes. Entonces, estudiamos lo que era el capacitor esférico y el cilíndrico, bro. Vamos a ver entonces el día de hoy lo que es el capacitor de placas paralelas. El capacitor este consiste de dos conductores que son planos. Un conductor está cargado positivamente y el otro negativamente. Ambos tienen igual magnitud, ¿verdad?, de la carga. El campo entre estos dos conductores queda en la región entre ellos. Fuera de esta región, el campo no es cero, pero lo podemos aproximar a cero porque es muy débil, ¿verdad? Casi todo el campo queda restringido a esta parte, en medio de los dos conductores. La distancia vamos a suponer de que es d, la separación entre ambos. Entonces, lo que queremos es obtener la capacitancia para este sistema. Entonces, eh, vamos a ver, el campo existe entre los dos conductores y sabemos que el campo eléctrico va a ser igual a esto. El diferencial de área, quiero decir el diferencial de línea, va a ser de z en z, porque vamos a suponer de que vamos a ir de la placa positiva a la negativa, siguiendo una línea, ¿verdad?, en la dirección de z. No necesariamente tiene que ser una línea recta, ¿verdad?, porque como el campo es conservativo, no hay necesidad, pero lo vamos a simplificar asumiendo que va en z, porque como el campo va en z, el producto punto de estos dos vectores va a ser 1. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros para obtener capacitancia es simplemente integrar el campo de la placa positiva a la placa negativa. La placa positiva, vamos a suponer de que ahí está el origen. Por eso vamos de 0 a D. Entonces, sustituyo el campo eléctrico en la dirección menos Z, porque el campo, como ustedes vieron en la figura, apunta de la placa positiva a la negativa, o sea, va de arriba hacia abajo en la dirección de menos Z. Pero eso es por la forma en que está dispuesto esto, ¿verdad? Es por la forma en que está dispuesto. Bueno, entonces, al hacer el producto punto, obtenemos esto, y esto es bastante sencillo, simplemente da igual a D. De manera que esta sería la integral de línea. Ahora, como esta integral es igual a la carga entre la capacitancia, despejo para la capacitancia, solo recordando, ¿verdad?, de que la densidad superficial de carga es carga entre área, donde esta área sería el área de cada placa. Asumimos de que las placas son cuadradas, ¿verdad?, o rectangulares. Entonces de acá ya podemos despejar para lo que es la capacitancia y el valor sería esto. Esta es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Como ustedes pueden ver, siempre la capacitancia depende solo de la geometría, en este caso del área de las placas y de la distancia que las separa. Entre más separadas estén las placas, menor va a ser la capacitancia. O sea que si queremos disminuir la capacitancia, aumentamos la separación. Y si queremos aumentar la capacitancia, disminuimos la separación entre las placas. Se ve bastante clara, ¿verdad?, la relación que hay. Y con el área es directamente proporcional. Bueno, entonces, como ustedes vieron acá, este sistema viene a ser el más fácil, ¿verdad? Porque siempre tenemos que conocer el campo que hay entre ellos. Siempre tenemos que saber el campo. Nosotros ya habíamos resuelto el problema del campo eléctrico de dos placas infinitas, ¿verdad? Nosotros aquí asumimos de que las dos placas del capacitor son infinitas. Eso lo tenemos que asumir para poder encontrar este campo eléctrico. Este problema ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? Cuando tienen dos planos infinitos, ¿cuál es el campo que hay en medio de ellos? Entonces el campo es este. Y el diferencial de línea es este. De manera que lo único que tienen que hacer es integrarlo. Bueno, entonces con esto ya tenemos los tres capacitores. El capacitor esférico, que tiene esta capacitancia, el cilíndrico y el de placas paralelas. Aquí están los tres sistemas. Tienen que saber ustedes cómo obtener estos resultados, ¿verdad? Los tres resultados. Bueno,
Vamos a ver un problema ya para finalizar con esto. Problema del libro. Tenemos en este caso dos conductores que se muestran en la figura. No están cargados originalmente. A continuación, el conductor interno de radio A recibe una carga Q. Encontrar la distribución final que carga estática. Encontrar el potencial para todos los valores de R y graficar el resultado. En este caso, los conductores que tenemos son esféricos. Entonces, vamos a encontrar en este caso el potencial para todos los valores de R y graficar el resultado. Fíjense que este problema es interesante porque tiene mucho que ver con el capítulo 5, el del potencial. Vamos a encontrar el potencial para todos los valores de R, o sea, en todos los puntos del espacio. Y vamos a graficar el resultado, ya que este problema es más que todo del capítulo 5, ¿verdad? Bien, entonces, primero vamos a hacer esto. Como estos son conductores, toda la carga tiene que estar en la superficie de ellos, por definición. En el conductor interno siempre vamos a poner la carga positiva, de manera que en la superficie de radio B tiene que haber una carga negativa y en la superficie externa una carga positiva. A esto se le llama equilibrio electrostático. Esto tiene que estar en equilibrio. Fíjense bien, si ustedes aplican la ley de Gauss en todas estas regiones, en el interior de los conductores, la carga encerrada, o sea, el campo tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Por eso es que la distribución de carga tiene que ser de esta forma. Si ustedes vienen y colocan una superficie gaussiana en el conductor 2, dentro, la carga encerrada es la suma de la carga positiva más la negativa, que es cero, tal y como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que colocamos así la distribución de carga. Entonces, la distribución quedaría de esta forma. Q positivo sobre la superficie C, menos Q sobre la superficie B, y más Q sobre la superficie de radio A. Ahora lo que sigue es encontrar el potencial. Fuera de la esfera. Primero comenzamos con el potencial fuera de la esfera para R mayor que C. En este caso, el campo eléctrico sería esto con la ley de Gauss. Como ustedes ven, ¿verdad? Utilizamos la ley de Gauss. Una superficie esférica fuera de las dos esferas. Entonces, la carga encerrada aquí no sería cero, ¿verdad? Sería Q. Sería Q positivo porque es la carga que hay sobre C. Si ustedes suman estas tres cargas, les queda más Q. Luego, para encontrar el potencial, podemos utilizar la forma fácil, que es este método, el método integral de línea. Integramos desde el infinito hasta un punto que está fuera de las esferas. Desde el infinito, porque en el infinito el potencial es cero, ¿verdad? Entonces vamos desde infinito hasta R. Integramos 1 sobre R cuadrado y eso es menos 1 entre R. Evaluamos, este menos con este menos queda positivo. Y me queda esto. Este es el potencial. Bastante fácil, ¿verdad? Este método es muy fácil, pero recuerden que solo se usa cuando la distribución de carga es finita, porque el potencial se hace cero en el infinito. Bien, entonces, como les decía, el potencial inicial se toma en el infinito y esto es cero, de modo que el potencial fuera de esas esferas es igual a esto. Luego vamos con el potencial en medio de las superficies B y C, o sea, tenemos que poner la superficie gaussiana en medio del conductor 2. ¿Cuál es la carga encerrada aquí? Sería cero, ¿verdad? Porque sería la suma de la carga que hay en A más la carga que hay en la superficie B. Y eso suma cero. De manera que el campo eléctrico en medio de este conductor es cero. Entonces, como la carga encerrada es cero, el campo es cero, pero el potencial no es cero. Acuérdense que donde el campo es cero, el potencial es constante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar siempre desde el infinito hasta un punto que se encuentra en el interior de este conductor, a una distancia r del origen. Entonces van a ser dos integrales. Voy de infinito a C
y de C a R. Solo que de C a R estoy dentro del conductor y ahí el campo es 0, de modo que esta integral se anula y me queda esta integral, que es idéntica a la anterior, solo que cambia el límite. En vez de B es C. En vez de R es C, quiero decir. Entonces, ese es el único cambio. El potencial sería esto. Como ven, el potencial es constante, porque C es constante. Donde el campo es 0, el potencial debe ser constante. Entonces, seguimos. Ahora vamos con la región R entre A y B. Aquí hay carga encerrada y es más Q. De manera que el campo eléctrico es esto. Aplicamos la integración. Ahora son 3 integrales. Son 3 integrales, ¿verdad? Porque voy de infinito a C, de C a B y de B a R. Solo que de C a B el campo es 0, porque estamos hablando de la región dentro del conductor 2. O sea, me voy a ir a la figura para que la puedan ver. Voy de infinito hasta la superficie C. Voy de C a B y de B a R, donde R es un punto que se encuentra en el interior de las dos esferas, ¿verdad? En medio de las dos esferas. Por esa razón son 3 integrales. Entonces, este integral es 0, porque el campo eléctrico es 0 ahí. De C a B me quedan estas 2 integraciones por hacer, ¿verdad? Bueno, entonces resolvemos esas integrales. Ambas dan lo mismo, ¿verdad? Porque la dependencia es de 1 entre R cuadrado. A esta figura es a la que me refiero. Voy de infinito a C, de C a B y de B a R, donde R es un punto que se localiza sobre esta esfera de radio R, donde R está entre A y B. Entonces, al resolver las integrales y evaluar, nos queda esto. Aquí lo factorizamos, ¿verdad? El término que es común factoriza y queda esto. Este potencial ya no es constante, porque depende de 1 entre R. No es constante porque, como ustedes ven, aquí estamos en el vacío. Esta región blanca es vacío. Solo cuando estamos dentro de un conductor es que el potencial va a ser constante. Bien, nos queda la última región, que es en el interior de la esfera de radio A. Dentro de la esfera de radio A el campo es 0, pero el potencial no va a ser 0, ¿verdad? Entonces vamos a ver R menor que A. Ahí la carga encerrada es 0, campo es 0. El potencial lo voy a calcular con estas 4 integrales. Voy de infinito a C, de C a B, de B a A y de A a R. Empiezo en el infinito y termino en R. Siempre terminamos en un punto R. Pero en este caso hay 2 integrales que son 0, que corresponden a las integrales cuando el campo está en el interior de los 2 conductores, ¿verdad? Ya estamos hablando de esta región, ¿no? De infinito a C, de C a B, de B a A y de A a R. Entonces, solo me quedan 2 integrales. Pero esta vez, el potencial tiene que ser constante, no tiene que depender de R, porque estamos dentro de un conductor. Entonces, el potencial factorizándolo quedaría de esta forma. Sería constante, ¿verdad? Entonces ya tenemos todos los potenciales, que son 4, ¿verdad? Son 4 potenciales diferentes. Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Por último, ustedes en su casa lo que pueden hacer es graficar estos resultados, que es bastante fácil, ¿verdad? Grafican el potencial contra la distancia. En donde el potencial es constante, eso les va a dar una línea recta, ¿verdad? Horizontal. Y donde el potencial es variable, donde depende de R, el potencial va a ir decayendo con la distancia. Bueno, entonces, jóvenes, si no hay preguntas, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño repaso.
No sé si pueden ver este documento sobre el capítulo 5, el potencial. Es el capítulo más pesado, ¿verdad?, de todos. Entonces, vamos a hacer un repaso. Vamos a ver un problema de la guía. Tenemos una barra de longitud L que se encuentra a lo largo del eje X, con su extremo izquierdo en el origen. Esta varilla tiene una densidad de carga no uniforme igual a lambda igual a alfa por X, donde alfa es una constante y X es variable. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las unidades de alfa? Y la otra pregunta, calcular el potencial eléctrico en el punto A. Vamos a ver. Veamos la figura. Lo que tenemos es esto. Es una varilla que está recostada sobre el eje X. Tenemos el eje Y, que es el eje vertical. El punto de campo está sobre el eje X negativo. Este es el punto de campo A. La longitud de la varilla es L. Estamos hablando de un objeto de tamaño finito, ¿verdad? Pero fíjense bien, para calcular el potencial en este caso, nosotros lo vamos a hacer de la forma directa. No nos conviene hacerlo de otra manera, o sea, con la integral de línea. No nos conviene porque recuerden que cuando se utiliza esa integral de línea del campo es cuando podemos utilizar la ley de Gauss. Y en este caso no se puede usar la ley de Gauss porque este objeto no hay simetría aquí. O sea que si ustedes quieren hacer este problema con el método de la integral de línea, les tomaría mucho trabajo, no vale la pena, porque tendrían que calcular el campo eléctrico en A y después el potencial en A. Tendrían que hacer mucho trabajo. Entonces es mejor hacerlo de forma directa. Cuando digo de forma directa me refiero a aplicar la integral del potencial. Bueno, primero sería calcular las unidades de alfa, ¿verdad? Esto es muy fácil, se tiene que hacer el uso de análisis de dimensiones. La densidad del lineal es alfa por X. Sabemos que la densidad lineal debe tener unidades de Coulomb sobre metro. Entonces, cuando se aplica el análisis de dimensiones, lo que se hace es resolver una ecuación, pero con dimensiones nada más, sin números. En el lado izquierdo pongo las unidades de lambda, que es Coulomb sobre metro, y en el lado derecho las unidades de X, que es metro. X es distancia, es metro, y alfa lo dejo como incógnita. Despejo para alfa, resuelvo, este metro pasa acá a dividir, me queda Coulomb sobre metro cuadrado. De manera que las unidades de alfa son Coulomb sobre metro cuadrado. Y esto es correcto, ¿verdad? Porque si ustedes sustituyen acá, multiplican Coulomb entre metro cuadrado por metro, les queda Coulomb sobre metro, que es la unidad de la densidad lineal. Bueno, entonces, este problema, ¿verdad? Recuerden que la densidad es variable. La densidad es variable. Entonces, la forma de obtener el potencial es con la forma directa, la integral directa. Este es el método directo porque aquí no necesito conocer el campo eléctrico. De un solo calculo el potencial. No es como en el método de la integral de línea, ¿verdad? Que primero hay que encontrar el campo eléctrico y después el potencial. Bien, entonces vamos a ver. Hay que resolver la integral. Vamos a plantear los vectores de posición. Como ya tenemos el origen acá, que ya está dado en el problema, a partir de este origen localizamos los vectores. R localiza el punto de campo. R sería D. En este caso vamos a ver D, ¿verdad? Recuerden que aquí la distancia del origen al punto de campo es D. Entonces R sería menos D en X unitario, porque estamos hablando del eje X negativo, ¿verdad? Menos D, X unitario. Y también el vector R'. R' localiza un punto de la varilla, un segmento, un pequeño elemento de ds'. De manera que este sería X' en la dirección de X positivo. Tiene que quedar X' arbitrario aquí, porque este segmento está localizado aún a una distancia arbitraria X'. El DDS
sería d de x'. Bueno, entonces el vector r sería r menos r'. Al sustituir esto acá, me queda menos d en x menos x unitario en x unitario. Aquí tenemos una sola dirección, ¿verdad? En x, de manera que factorizamos x unitario, factorizamos el signo menos. Al sacar la magnitud de r, elevamos al cuadrado esto, ambos lados al cuadrado, y despejamos para r, y me queda d más x'. Esta es la magnitud, ¿verdad? O sea, aquí se usa el teorema de Pitágoras. Bueno, la densidad es variable. Recuerden que en el potencial solo importa la distancia. El potencial es un escalar. Solo importa R, la magnitud de R. Y DDS no es vector, DDS es magnitud nada más. El DDS es un pequeño elemento de carga que tiene longitud de dx'. Entonces la integral quedaría de esta forma. La densidad, que es alfa por x' por el d de x', entre r, que es d más x'. La integral es en x. Integramos a lo largo de la longitud de la varilla, que es de 0 a L. Entonces, alfa es constante, lo sacamos de la integral y resolvemos esta integral. Esta integral la pueden ver en las tablas o la pueden hacer en matemática. Pero la integral definida, ¿verdad? Porque en el examen ustedes tienen que evaluar los límites. Entonces, la integral indefinida da esto. D más x' menos d por logaritmo natural de d más x. Se evalúa de 0 a L. Evaluamos esto de 0 a L. Y al evaluar, nos queda esto. Aquí vemos de que se va a cancelar el d. Bueno, entonces, se cancela este d y me queda esto. Se puede simplificar todavía más, ¿verdad? Aquí tenemos dos logaritmos, podemos factorizar d. Me queda el logaritmo de d menos logaritmo natural de d más l. Aquí aplico las leyes de los logaritmos. Este es un cociente, el logaritmo natural de d entre d más l. Y aquí ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Ya no se puede simplificar más. El resultado quedaría así. Este es el potencial escalar en el punto de campo A. Hay algo interesante aquí en este potencial. Que este potencial es constante, ¿verdad? Porque es en un punto en específico. No me queda como variable. Una pregunta importante acá. ¿Se podrá encontrar el campo eléctrico a partir de este potencial aplicando el gradiente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá o no? Sí. Se puede. Ajá. Usted dice que se puede. ¿Alguien que tenga otra opinión? ¿Será que no? Porque todo es constante, ¿no? Sí, ¿verdad? Es constante, no se puede. Fíjense bien, cuando tenemos un potencial, podemos encontrar el campo eléctrico con el gradiente, ¿verdad? Pero solo si ese potencial es variable. O sea, si es general. Y aquí no, este potencial no me quedó en forma general, me quedó específicamente en un punto del eje X. ¿De acuerdo? O sea que al derivar esto le va a dar 0 porque es una constante. ¿De qué manera podríamos generalizar esto? En vez de D, poner X, ¿verdad? Esa sería la solución. O sea, porque estamos calculando el potencial en un punto a una distancia D del origen. D es constante. Entonces, si yo lo quiero generalizar, entonces en vez de D puedo poner X. Y ya lo estoy generalizando para cualquier punto sobre el eje X. Para cualquier punto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si yo sustituyo D por X,
ahí sí me quedaría el potencial variable, pero solo sobre el eje X. De manera que si ustedes derivan, le aplican el gradiente al potencial, ustedes obtendrían el campo eléctrico, pero sobre un punto del eje X. O sea que tampoco sería general, ¿verdad? Lo bueno sería que a partir del potencial yo obtenga el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, no solo sobre el eje X. Pero eso no se puede en este caso, ¿verdad? No se puede. Bueno, entonces, le voy a dar así como un resumen de todo el capítulo 5 para repasar, ¿verdad? El potencial debe satisfacer la ecuación de Laplace en el vacío. O sea, otra manera, fíjense bien, si ustedes tienen duda si el potencial es correcto, lo que pueden hacer es aplicarle la ecuación de Laplace o de Poisson. Si estamos hablando del vacío, se aplica la ecuación de Laplace. Y si hablamos de región donde hay carga, la ecuación de Poisson, que es esta, donde aparece el operador nabla al cuadrado. Se llama operador laplaciano. Pero en este caso no aplica esto, ¿verdad? El punto A, el punto de campo, se encuentra en un punto donde está vacío. Aquí está vacío. De manera que en este caso tendríamos que aplicar la ecuación de Laplace. Pero si nosotros le aplicamos la ecuación de Laplace a este potencial, nos va a dar 0, porque esto es constante. Es constante, ¿verdad? Pero igual aplica, ¿verdad? O sea, lo pueden hacer, igual les va a dar 0, o sea, se cumple la ecuación, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a repasar un poco. El potencial escalar para una distribución de cargas puntuales se obtiene de esta forma, donde esta R es la distancia que separa las cargas, ¿verdad? El campo eléctrico lo obtenemos a partir del gradiente del potencial. La idea es primero calcular el potencial y a partir del potencial calcular el campo eléctrico. Entonces, vamos a ver algo muy importante acá. Esta ecuación. Esta ecuación la encontramos por deducción, ¿verdad? Porque como el campo eléctrico es el gradiente de una función escalar y sabemos de que por identidad vectorial el gradiente, quiero decir, el rotor de un gradiente es 0. Entonces, como el campo es el gradiente de una función, si yo puedo sustituir aquí el gradiente de phi, en lugar de, puedo poner E, ¿verdad? Y me queda que el rotor de E es 0 por esta identidad vectorial. Esta ecuación no tiene un nombre en específico. Recuerden que es una ecuación de Maxwell, de la electrostática. Se llama ecuación fuente de campo, ¿verdad? Hay dos ecuaciones fuente de campo eléctrico, que son la divergencia y el rotor. Esta ecuación no tiene nombre. La divergencia del campo se llama ley de Gauss, pero esta no tiene nombre. Simplemente se le llama el rotor del campo eléctrico. Hay dos formas de escribir esta ecuación. Se le llaman versiones, ¿verdad? Está la versión diferencial y la versión integral. Esta es la forma diferencial y la forma integral. ¿Por qué se le llama diferencial? Porque es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial parcial y esta es una integral. Pero ambas ecuaciones son lo mismo. Ambas ecuaciones lo que me dicen es que el campo es ¿qué? El campo eléctrico es Conservativo. conservativo, ¿verdad? Exactamente. Que el campo eléctrico es conservativo. Eso es lo que me están diciendo estas ecuaciones. O sea que el trabajo que el campo realiza sobre una carga, cuando se mueve de un punto inicial a un punto final, es independiente de la trayectoria. Y cuando la trayectoria es cerrada, el trabajo es 0. Bueno, el paso si ustedes quieren ir de la forma diferencial a la integral, lo que tienen que hacer es aplicar el teorema de Stokes, que es esto. Simple, ¿verdad? Como el rotor del campo es 0, entonces les queda que esta integral es 0. Bueno, entonces vamos a ver. Muy importante también que en el capítulo 5 hay dos maneras de encontrar el potencial. Cuando decimos forma directa de calcular el potencial, nos referimos a aplicar la integral de un solo, ¿verdad? Sin necesidad de conocer el campo eléctrico. Esto es para la distribución volumétrica, superficial y lineal. Así se escribe el potencial. Esta es la forma directa.
Y es una forma, digamos, difícil. Es la forma difícil de calcular potenciales, ¿verdad? La forma fácil es la forma indirecta, que es con la integral de línea del campo. Lo que pasa es que la desventaja aquí es que solo es válido cuando la distribución de carga es finita, porque el potencial se hace cero en el infinito. Entonces, con este método, nosotros tomamos el potencial inicial igual a cero porque ponemos el punto inicial en el infinito. ¿Por qué es cero en el infinito? Porque cualquier distribución de carga vista desde muy lejos parece como una carga puntual. Entonces, el potencial de una carga puntual es igual a esto. Y cuando R tiende a infinito, el potencial es cero. Aquí lo pueden ver. ¿De acuerdo? Cualquier objeto, ya puede ser un cilindro, puede ser una esfera, un plano. Si ustedes lo ven desde muy lejos, ustedes lo que van a observar es un punto. Y ese punto lo pueden asumir como una carga puntual. Bueno, entonces, este sería el método fácil, ¿verdad? Que nosotros ya lo empleamos muchas veces. Bien, continuando con el repaso, las superficies equipotenciales son superficies donde el potencial es constante. Esta parte es muy importante, creo que no habíamos comentado mucho sobre esto, ¿verdad? Una superficie donde el potencial es constante se llama superficie equipotencial. Hay algo muy interesante acá. El campo eléctrico es el gradiente del potencial escalar, pero negativo. Y en el capítulo 1, cuando estudiamos el análisis vectorial, nosotros vimos que el gradiente siempre era perpendicular a las curvas de nivel, ¿verdad? O superficies de nivel. En este caso, las superficies equipotenciales son superficies de nivel. Eso vendrían a ser, de manera que el gradiente tiene que ser perpendiculares a esas superficies. Pero el campo eléctrico va a apuntar en la dirección opuesta del gradiente, siempre, porque como tiene signo contrario, si el gradiente apunta en la dirección positiva, como el campo es el negativo del gradiente, lo que hace el campo es invertir la dirección. Y esto tiene sentido. Vamos a ver. Se lo voy a explicar así con cargas puntuales. El campo eléctrico de una carga positiva, ustedes saben que apunta hacia afuera, alejándose de la carga. Y el potencial de una carga es esto. Entonces, ¿cómo son las superficies equipotenciales de una carga puntual? Son esferas, esferas imaginarias. En estas esferas, el potencial vale lo mismo. Solo para ilustrar algo acá. Supongamos de que esta esfera pequeña es de radio 1 y la esfera grande radio 2. Entonces, el gradiente, ¿hacia dónde va a apuntar el gradiente? Jóvenes, ¿se acuerdan de la definición de gradiente? El gradiente me indica que el gradiente, ¿qué es lo que nos indica? El máximo crecimiento de la función. Exactamente, ¿verdad? El máximo crecimiento de la función. Entonces el gradiente va a apuntar hacia donde el potencial aumenta. Estamos hablando de la función phi. El gradiente de phi me indica hacia dónde el potencial está aumentando. Entonces, en cualquier superficie equipotencial, el gradiente va a apuntar hacia adentro cuando la carga es positiva. Porque el potencial, fíjense en la definición del potencial acá. ¿Qué pasa con el potencial cuando R está aumentando? El potencial va disminuyendo. El potencial aumenta cuando R disminuye. Entonces, cuando yo me voy acercando hacia la carga, el potencial va aumentando. De manera que el gradiente tiene que apuntar hacia la carga, hacia adentro. ¿Y qué pasa con el campo eléctrico? Tiene que apuntar en dirección contraria al gradiente. ¿Y tiene sentido? Claro que sí, porque ustedes ven, el campo eléctrico de una carga puntual apunta hacia afuera. ¿Y el campo eléctrico hacia dónde apunta aquí? Hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que no sé si les quedó claro o tienen dudas. Con una carga negativa pasa lo contrario, miren.
La carga negativa, el campo eléctrico apunta hacia ella, apunta hacia adentro. El potencial de una carga negativa es exactamente el mismo, solo que con signo menos, ¿verdad? Pero fíjense aquí lo interesante. El gradiente apunta hacia afuera, alejándose de la carga, en todas las superficies equipotenciales. ¿Qué me está indicando este gradiente? Que el potencial aumenta conforme yo me alejo de la carga, por este signo menos. Y el campo eléctrico siempre apunta en dirección opuesta al gradiente, de manera que el campo eléctrico tiene que apuntar hacia adentro, tal y como debe ser. A estas superficies Φ1 y Φ2 se le llama superficies equipotenciales. Hay una infinidad de superficies equipotenciales, ¿verdad? En el caso de una carga puntual o de una esfera, las superficies equipotenciales son esferas. En el caso de una línea, si yo tengo una línea infinita, las superficies equipotenciales, ¿qué forma tienen? ¿Qué forma tendrían? En una línea. Sí, si yo tengo una línea infinita de carga, las Cilindros. superficies equipotenciales... Ajá, Son cilindros. exactamente, ¿verdad? Así como usted lo dijo, cilindros. En el caso de una línea serían cilindros, las superficies equipotenciales. Y en el caso de planos, serían planos, ¿verdad? Hay que tener muy claras esas ideas, ¿verdad? En el caso de un plano infinito, las superficies equipotenciales son planos. Planos paralelos al plano infinito. Bueno, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Y para finalizar con el capítulo 5, lo que estudiamos fue la energía potencial. Esta parte es muy importante entenderla, ¿verdad? No es tan fácil como uno cree, ¿verdad? La energía siempre es una energía compartida entre dos cargas. No tiene sentido decir que una carga tiene energía, ¿verdad? Lo que tiene energía es un sistema de cargas. Por ejemplo, aquí tengo una carga puntual Q mayúscula, positiva. Esta carga me produce un potencial en todos los puntos del espacio. De manera que yo calculo el potencial de esta carga Q. El potencial es este, phi, a una distancia d de la carga, donde P es el punto de campo. ¿Qué pasa si yo pongo una carga puntual Q minúscula en este punto P? Entonces lo que tengo aquí es energía potencial. Solo tengo que multiplicar la carga Q, la carga de prueba, por el potencial en ese punto y tengo la energía. Entonces la energía es carga multiplicada por el potencial, pero el potencial de la otra carga, no el potencial de la carga misma. Tal y como lo ven acá, carga por potencial, me quedaría carga, el producto de las dos cargas entre la distancia que las separa. Esto es la energía y el trabajo. La energía me sirve para calcular trabajo. Acuérdense de la integral de trabajo que estudiaban en física 100. En la integral de trabajo aparece la fuerza y el producto punto con el desplazamiento. Como nosotros queremos de que existe equilibrio cuando la carga se mueve, o sea que la carga no acelere, la fuerza mecánica tiene que ser igual a la fuerza eléctrica, pero de signo contrario. La suma de estas dos fuerzas tiene que dar cero, porque la carga no acelera. Como la fuerza eléctrica sobre una carga es carga por campo, sustituyo eso aquí. Aquí fíjense bien, es fuerza mecánica, ¿ve? Porque lo que quiero es el trabajo externo, el trabajo mecánico externo. Entonces, el trabajo es una integral de línea del campo eléctrico. Y como yo sé que esta integral de línea del campo no es otra cosa más que la diferencia de potencial, entonces me queda que el trabajo es carga por diferencia de potencial, donde este signo menos ya está incluido en la integral acá. Y la diferencia de potencial es potencial final menos inicial. Y como carga por potencial, ¿qué es carga por potencial? Es la energía. Entonces, me queda que carga por potencial es energía. Entonces, el trabajo se puede escribir como el cambio en la energía potencial. Algo muy importante acá. Tenemos dos tipos de trabajo, dos trabajos. El trabajo efectuado por el agente externo, que es esto, y el trabajo efectuado por el campo eléctrico, que son
tienen el mismo valor, pero signo contrario. El trabajo del campo lleva un signo menos y el del agente externo no. Entonces, cuando se les pida trabajo del campo eléctrico, solo multiplican por menos el trabajo del agente externo. ¿Por qué son iguales en magnitud estos trabajos? Son iguales porque nosotros asumimos de que la carga no acelera, de manera que la fuerza eléctrica y la fuerza mecánica, por fuerza mecánica, nos referimos a la fuerza del agente externo. Por ejemplo, yo puedo ser el agente externo y yo muevo una carga. Esa fuerza con que yo muevo la carga es la fuerza mecánica, ¿verdad? Y la fuerza eléctrica es la fuerza que le aplica el campo eléctrico a la carga. Entonces, como esas dos fuerzas están balanceadas, por esa razón, los trabajos son iguales. Bueno, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Prácticamente he resumido todo el capítulo 5, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Con lo que la barra, lo que dijo que el campo no podría ser cerrado. Es que hay una cosa que dicen en el libro que el campo eléctrico puede ser cero, pero el potencial no. Ajá, sí, el campo eléctrico, pero eso es en conductores. Cuando usted está dentro de un conductor, el campo eléctrico es cero, pero el potencial es constante. De acuerdo, pero eso solo en conductores. O sea que recuerde que aquí, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una barra de longitud L. Aquí no nos están diciendo que la barra es conductora. Solo me dicen que la barra tiene una densidad de carga, ¿verdad? Pero no es conductora, porque recuerde que la carga aquí está distribuida en toda la barra, tanto en el interior como en la superficie. Si fuese un conductor, entonces la carga solo estaría en la superficie. ¿De acuerdo? Lo mismo en una esfera. Si a usted le dicen una esfera tiene carga uniforme distribuida en todo su volumen, significa que no es conductora, porque si fuese conductora, toda la carga estaría en la superficie. O sea que hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Si a usted le dicen una esfera está cargada uniformemente, esa no es una esfera conductora, porque si lo fuera, toda la carga tendría que estar en la superficie. Entonces, en el capítulo 6 es donde estudiamos conductores, ¿verdad? En el capítulo 5 no. Estudiamos cargas distribuidas, ¿verdad? Cuando decimos cargas distribuidas, o sea, cuando estamos hablando de aplicar estas integrales que yo les mostré, asumimos de que la carga está distribuida en una región, ya sea un volumen, una superficie o una línea. Bueno, en la clase de mañana vamos a seguir haciendo ejercicio, vamos a hacer problemas sobre lo que es trabajo y energía, porque ese tema es muy importante, ¿verdad? Tenerlo bien afianzado, ¿verdad? Bueno, en el tema de conductores, la teoría es muy importante también que la sepan de memoria, ¿verdad? Sobre todo las condiciones para que un material sea conductor, ¿verdad? Dentro de un conductor el campo es cero, el potencial constante. Y acordarse siempre que la componente normal debe ser diferente de cero y la tangencial debe ser cero. Y en la superficie del conductor el potencial debe ser constante. O sea, esto se debe a que las cargas que están en la superficie no pueden ejercer fuerzas una sobre otra porque la componente del campo solo es normal. Si hubiese una componente tangencial, las cargas se moverían en la superficie y eso no puede ocurrir, ¿verdad? Porque nosotros queremos de que el sistema esté en equilibrio, o sea, en reposo. No puede haber movimiento de cargas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de los conductores, ¿verdad? Bueno, entonces jóvenes, nos vamos a quedar por aquí hoy y continuamos mañana. Mañana tendríamos la última.